Hoy, nuestro invitado es Juan Francisco Lecaros Menéndez. Es empresario, fundador de la Corporación Simón de Cirene, donde por más de 25 años se ha dedicado a construir equipos, a compartir y transmitir su experiencia en gestión empresarial a organizaciones sociales, a emprendedores y comunidades de diversos lugares de nuestro país. Juan Francisco, gracias por aceptar esta invitación. Juan Francisco, yo quisiera comenzar con una pregunta que es una amplia pregunta. Tu pasión por lo social. Mira, claro, baja un poco al meollo de la cosa, ¿no? Yo soy ingeniero comercial, así que no te digo que soy hombre de número, porque estudié en Argentina la ingeniería comercial, y ahí la cosa es más conversada, por así decirlo. Pero siempre tuve la preocupación, y no por bajarme el perfil, pero no tanto como por una extraordinaria conciencia de lo que estaba sufriendo, sino que me gusta conversar con la gente. Y con la gente, te diría que más sencilla, con esa gente que ha vivido, por ejemplo, el minero, el pescador, el campesino, que son vidas tan fuertes, tan valiosas, que te diría que más que, para serte bien honesto, más que conmoverme por la vulnerabilidad, me conmueve que sigan viviendo, que sigan trabajando, que sigan sosteniendo sus familias. Los encuentro extraordinarios. Extraordinario. La potencia. La potencia. Nosotros, por ejemplo, aquí en esta fundación ayudamos microempresarios. Cuéntanos de la fundación. Perdón, tienes toda la razón. Esta fundación tiene 25 años, ya tengo la edad claro, de funcionamiento, y se llama Simón de Cirene. Y lo que el personaje, no sé si lo conoce Susana, pero en el fondo es el tipo que ayuda a Cristo a llevar la cruz. Y a nosotros ayudar a llevar la cruz es algo, a la cruz de otro es algo que nos gusta. Las cruces. Sí. Es algo que nos gusta. Y por eso ayudamos a los que ayudan a llevar las cruces de otros. Es medio indirecto. Sí. Pero como tenemos un ambiente empresarial, bueno, le metemos como una visión empresarial a estas organizaciones sociales, fundaciones, juntas de vecinos, centros de padres, club de deporte en San Luis, qué sé yo. Todo eso le decimos, oye, pero metámosle gestión, tratemos de lograr un poco más con el mismo recurso. Perfecto. Le metemos esa cosa. Entonces, yo te diría que eso es la fundación, para hacértelo muy en corto. Y también perdona a pequeños empresarios por el efecto que tiene ese buen microempresario en una comunidad, digámosla, vulnerable. Perfecto. Ese tipo, esa mujer, es un centro de cosas que funcionan bien, de gente que ofrece trabajo al alrededor. Entonces, en la medida que podamos nosotros, por supuesto, siempre con ellos, que funcione un poco mejor, el efecto es maravilloso. Sin duda, es como multiplicativo, ¿no? Exactamente. Exactamente eso es la gran palabra que tratamos de que sea. Genial. Multiplicativo. ¿Y cómo se gesta esta fundación? ¿Cómo la concibes? ¿Cuál es la gestación de? Oye, Susana, bien sincero, esto fue gestado en la práctica. Una vez me llamaron de una fundación que trabajaba en la Pincoya, y una cosa de educación preciosa, y dije, pero dame algo concreto, porque yo soy como... Y entonces me pusieron a organizar los partidos de fútbol, los Diablos Azules contra los, qué sé yo, los Volantines Rojos. Oye, y era lo más obvio que hay, pero había una cosa como que faltaba en lo fundamental, que era que no estaban claros los entrenamientos, la hora de los partidos. Había como una desorganización central. Como estructural. Estructural, exactamente. Entonces, mira, a lo mejor mi aporte puede ser en eso. El sábado 28, no el sábado 8. Bueno, de ahí empezamos. Y fíjate que de repente pensé que, imagínate la escala, pero que gestión era una palabra muy desconocida en el ambiente social. Se repite mucho
Pero el sentido más profundo claro, no está como a la mano, ¿no? No está como a la mano, porque es una palabra abstracta. ¿Qué es gestión? Además te dicen, está bien gestionado, mal gestionado. Uno dice, pero ¿qué significa esa cuestión? Castellano. Entonces ahí es donde ilusamente pensamos que bastaba traer a alguien del mundo empresarial y como quien le pone una levadura al mundo social, y eso fue el engaño más grande, porque no es así. Otro lenguaje. Otro lenguaje, Ajá. otra aproximación, otra metodología. Sí. Y ahí entonces dijimos, a lo mejor aquí hay una metodología que es nueva, que se parece a la otra, a la comercial, digamos, Ajá. pero es distinta. Con otros códigos. Con ¿no? otros códigos. Ajá. Qué sé yo, el voluntario, por ejemplo. ¿Cómo tratar voluntarios? Ajá. ¿Cómo hacer que los directores verdaderamente de las fundaciones o de las organizaciones verdaderamente se comprometan? Ajá. ¿Cómo definir tu servicio? Perfecto. Y ahí, con una mano en el mundo empresarial y una mano en el mundo social, conversando con la gente, fuimos más o menos armando Simón y Sirene. Genial. ¿Y cómo conversa el mundo empresarial? Sé que esto es redundante, pero me interesa la génesis. ¿Cómo conversa el mundo empresarial con el mundo social? Mira, no siempre bien. Okay. Yo creo que acá hay un papel fundamental que nos hemos olvidado mucho pensando en estructura y demás, que son las personas. Hay gente que tiene no sé, no diría el don de la palabra, pero el don de comunicarse, el don de escuchar, el don de ubicación. Si tú, en un minuto dado, perdona que en un minuto dado trabajamos con la Universidad Católica, con los alumnos de Ingeniería Comercial, entonces poníamos un tutor, un alumno y un microempresario. Yeah. Y le decíamos al tutor, oye, tenés que ubicarte un poco en esta cosa, porque la mesada que a lo mejor le dan a ese joven, y lo digo sin ánimo, sí, sí, debe ser el ingreso de este compadre. Entonces hay que ubicarse en los ceros, qué sé yo. Esa ubicación, ese ponerse en los pies, los zapatos. En el contexto, en el contexto, creo que es fundamental. Entonces, eso no necesariamente, tú sabes, ustedes saben perfectamente, hay gente que tiene ese don y otros que no. Porque, no sé, son más cuadrados, no lo tienen nomás. Y yo creo que en ambos casos, ¿te fijas? Claro, pero naturalmente esto es como, no quiero hacer así grandes discursos, pero es cuando de repente hay un mal diálogo en padre-hijo, madre-hijo. Oye, sí, pero me da la impresión que la madre o el padre tienen que ser los que se adelantan y que tienen un poco más de paciencia. Esto es un poco lo mismo. Yo creo que es el mundo empresarial el que tiene que acercarse al otro. Ok. Bien. Me parece. Sí. Cuando ese puente no está, ahí aparecen las disonancias, ¿no? Sí. Y crear ese puente es un poco lo que nosotros tratamos de hacer. ¿eh? Genial. Trabajamos mucho con voluntarios. Que le decimos, ayuda en esto. Y los tratamos de preparar. Te vas a encontrar con este mundo, Susana. Y a la otra Susana, digamos, a la que recibe, sí. Te vas a encontrar con este mundo. De cosas tontas como, por favor, toma el té y come el queque que te dan. Y no te apures. No le empieces a llenar de recomendaciones. Tómate el queque con calma, ves cuántos hijos tiene, cómo se llama el perro, como le dicen. Ahí, gánalo en el buen sentido de la palabra, hazte amigo. Es como interesarte por la persona. Absolutamente. Precioso. Si no, el consejo que le das después es desubicado, es un consejo fuera de contexto. Fuera de contexto. Claro. Sigue el procedimiento más que considerar al sujeto, ¿no? No quiero hablar mucho, perdona, pero ese tema de contexto es como fundamental, ¿no? O sea, pero métete, óyelo. Que es como aprender a leer los textos que tiene el contexto. Exactamente. Perfecto. Juan Francisco, y cuéntame un poco, ¿cómo fue que tomaste la opción de la ingeniería comercial? Yo vivía en Argentina. ¿Naciste acá en Chile? En Chile, y me fui a los 15. Okay. Y Argentina es entretenida, Buenos Aires es activo, sobre todo para la juventud, y no estaba tan crítico como ahora, porque ahora es un drama. Pero bueno, y te confieso que
a lo mejor feo decirlo, pero no por una gran vocación. Siempre me gustaron las organizaciones. Yo hubiera sido más que ingeniero comercial, ingeniero de organizaciones, feliz en el sentido de hacer cosas. Y de que si tú eres bueno, no sé, para tal cosa, tratar de incentivarte que te sientes acá y el otro. Así que me metí un poco por eso, y tiene la virtud de que es, bueno, obviamente está muy orientado al mundo comercial y al lucro y todo ese tipo de cosas, pero sabes de organizaciones, sabes te enseñan qué es lo que es un recurso, qué es lo que es una meta, cuáles son los tiempos que hay que hacer, cómo empezar. Y eso de alguna manera es lo que metimos o tratamos de meter en la metodología de las organizaciones sociales. Perfecto. La pregunta, perdona que te estoy interrumpiendo cada 5 segundos. La pregunta, por ejemplo, ¿qué es lo que verdaderamente quieres hacer con esta organización? Ajá. ¿Qué? Que a lo mejor era una pregunta que cuando ustedes comenzaron alguien se las hizo. ¿Qué es lo que quieren con este programa? Que no es fácil. Entonces ahí empezamos como a ayudar. Primero veamos lo que quieres. Está muy asociado a lo que quieras, a lo que hagas. En este caso. Que es como de alguna manera una hebra de coherencia, ¿no? Absolutamente, hablando del tema. Sí. Y entonces entraste a la universidad sin... Como todos. A los 18 años, no sé, te fijas, y uno tiene el mundo por delante, qué sé yo. Sí, y como te digo, siempre hacía esta cosa social, pero no quiero ser espaviento, más que por una gran conciencia social de los que sufren, es porque me entretenía hablar y descubrir este mundo apasionante que está de repente a la vuelta de la esquina, pero que es apasionante y distinto y con otro lenguaje mucho más simple. Siempre me gustó eso. Perfecto. ¿Y cómo se vivió tu familia este ingreso a la universidad tuyo? No, era lo esperable. Yo soy hijo de una familia como muy conservadora, era lo esperable. Y nosotros estamos vinculados al mundo empresarial, entonces era un poco lo esperable. Okay. ¿Qué número de hijo eres? Quinto. El último. De 5. Claro, de 5. Esa familia es más, no sé si es más grande en ese momento, pero bueno. Así que yo te diría que era como lo esperable. No fui un gran alumno, en realidad fui malito. Me metí en el mundo universitario, de los centros de estudiantes, que era entretenido. Así que los hombres como que reaccionamos más tarde respecto a lo que uno quiere y lo que uno trabaja. Entonces como en 4º año me di cuenta que me quedaba uno para terminar y bueno, ahí uno se pone un poco las pilas, pero tuve un muy buen recuerdo, pero así que te diría que más bien el cambio no era tanto por esto que estudié, sino que por lo que me dediqué. Perfecto. Que esa ¿Y se fueron a Argentina? ¿Cuándo volviste? Volví yo de 30, casado con Argentina. Me fui de 15, volví de 30. Y no sé, me acuerdo el año, pero 85, por ahí 87. Y bueno, pasé unos años como ubicándome y después, no sé si me va a dar la matemática, pero después fundamos Simón de Cirene, no sé, por decirte algo, el 95, por ahí. Con una idea como todas estas cosas vagas, imprecisas, y que después la vas afinando, ¿no? Puliendo, ¿no? Sí. Tú sabes que fue fantástico porque estaba con una idea, entonces fui a hablar con Benito Baranda, quien yo conocía. Dije, Benito, estoy con esta idea, mi proyecto es A. Y Benito me dijo, genial. Entonces yo salí y dije, soy un genio. Porque así, sin cacharla mucho. Después pensé que a lo mejor A no era el tema, a lo mejor era B. Entonces le dije, Benito, veas, de nuevo, 10 minutos, ¿sí? Oye, Benito, te dije A, pero estoy pensando B. Genial, me dijo. Entonces yo sabía que no me es genial. No, para uno sí, pero entonces, aquí me están tomando el pelo. Y es que, en el fondo, tenía mucha razón él, porque cualquier cosa que hagas sirve, es bueno. Y depende más de lo que eres tú a la necesidad que hay. Me refiero, había una señora en Estados Unidos, no lo podía creer yo, que le hacía ramo de flores al museo, no sé, suponte de arte moderno. Ya. Entonces decía, señora,
y por supuesto, como todos los presupuestos de Estados Unidos, $3,5 millones. Yo le decía, señora, pero está bien, es muy importante, la flor, no cabe duda. Pero, no, me dice, a mí lo que me gusta es esto. Entonces averiguo que cuando hay, qué sé yo, viene un artista suizo, tiendo a poner flores rojas y blancas por la bandera y tal. Yo, fíjate que antes de empezar a criticarle lo banal de su... Dije, esto es maravilloso. Porque a ella le gustan las flores. Lo que pasa es que lo ofrece lo mejor que tiene. Exactamente. Entonces, por eso es que es más de uno que de la necesidad objetiva. Por supuesto también importa, ¿no? Porque no se trata de hacer cualquier tontera. Pero para nosotros lo fundamental acá es la pasión que le pongas a lo que haces. Perfecto. Y el retorno, el instalarte en Chile y empezar a crear y empezar como a producir, a gestionar. ¿Cómo te lo viviste? ¿Cómo te lo viviste en términos de la relación con otros, con tus equipos? Mira, tuve una gran suerte porque todo lo que hago, que a lo mejor después lo podemos hablar, y en serio, no es falsa humildad, no lo hago solo. Ajá. Hoy Simón de Sirene son 160 personas, así que imagínate que disto de ser solo. Sí. Y entonces, al principio me topé y nos topamos con gente que yo a lo mejor no los conocía porque como me fui la última etapa del colegio y no estuve en la universidad, me faltaba como la famosa redes, lo tengo por mi familia, pero nos encontramos con un grupo muy que nos complementamos muy bien. Perfecto. Yo te diría que en todo lo que hago, yo creo que nunca puedo hablar de primera persona, ¿no? Te lo digo de verdad, no por falsa humildad. Simón de Sirene es un grupo hoy con 1000 problemas, pero muy afectado, muy comprometido. En la parte empresarial también, un grupo muy comprometido en otros aspectos que después podemos ver. Entonces, ha sido gracias a ellos. Perfecto. Sobre todo que yo venía de esta escuela, como te digo, argentina, que es más de conversa que de matemática. Pues entonces, la matemática importa, pero me sentía como más... Pero tuvimos un muy buen complemento. Genial. Así que en ese sentido fue, no te digo que fácil, pero fluido. Bien. ¿Alguna vez dudaste frente a complicaciones, alguna vez dudaste en soltar o en seguir tu otra ruta? Qué buena pregunta. Yo te diría que tuve dos grandes dudas. Una que la sigo teniendo. La primera es, sobre todo, cuando formamos la pregunta básica tuya por la cosa social tiene un gran problema de financiamiento. Ajá. Y en la medida que crecía, yo puedo financiar del 1 al 3, no del 3 al 7, ni del 7 al 25, ni del 25 al 140. Y ahí tuve en un minuto dado mucho susto de no poder seguir, porque no poder seguir. Uh-huh. Y también ahí fue una especie de bendición de Dios, porque la cosa giró. Yeah. Empezamos a trabajar mucho más con empresas y las empresas empezaron a entender, a interesar más que entender nuestros servicios. Perfecto. De modo tal que empezamos a tener una relación de financiamiento con ellos. Genial. Nosotros nunca recibimos donaciones. Pero ahí, Susana, dudé noches de desvelo, que yo creo que todo el mundo las tiene, pero definitivamente. Y de lo otro, más vocacionalmente, yo te diría que sí. No sé cómo fue tu juventud, tu asunto vocacional, pero yo a lo mejor por muchos intereses mezclados, pero tengo hasta hace 5 años, 7 años, tenía muchas dudas vocacionales y repartí en muchas cosas mi vida. Y eso de alguna manera pude hacer estas varias cosas por gente que estábamos juntos, pero te diría que puertas adentro, sí, muchas dudas.
que desgraciadamente los he transmitido a mis hijos. Las dudas. Las dudas. Y que se sienten, bueno, no sé, porque cuando te estudias medicina no hay la menor duda, pero cuando estudias otras carreras que son más... sí, me hubiera encantado tener así una cosa clarísima. Pero yo te diría que hasta hace 5 o 6 años, sí. Lo que pasa es que empiezas a dudar menos porque ya tienes menos posibilidades, no sabes cómo la vida pasa. Sí. Pero sí. No sé si todo el mundo es lo mismo, no sé si tú, por ejemplo, si de repente no te bajan, chuta, y si hubiera sido, no sé, enfermera, qué sé yo, doctor, no sé, dentista. Si hubiera sido matrona, por ejemplo. Por ejemplo. No sé. Sí. Tienes la duda porque lo dijiste, salió muy temporalmente. La historia. ¿Qué significa para ti la historia? A propósito de que estamos hablando de tu historia. ¿La historia general? La historia general. Me fascina. Yo no sé si... Me fascina, me gusta mucho. Estoy ahora en junio, si Dios quiere, saco un libro sobre la historia antártica, que es una locura. La historia antártica es la historia de, no sé, finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, cuando esta gente trata de llegar al polo sur y al polo norte. Y tú los lees y dices, son completa y absolutamente locos, pero sueltos, chiflados completos, porque es frío. Además, para poner un palito, y dice. La historia regional, estoy escribiendo ahora unas cosas sobre Atacama, Chile encuentro que tiene, no sé si es esta la historia que estás pensando, pero una relación entre geografía y historia que la encuentro lo más atractiva que hay. La historia de lo que ocurrió no sé, en Iquique no tiene nada que ver, o tiene que ver, por supuesto, pero tiene poco que ver con la historia de lo que ocurrió en Punta Arenas, ni en Valparaíso, ni en Puerto Montt. Entonces, yo veo que somos un país como un mosaico, dado por la geografía. Y en la medida que nos podamos meter y concebir el territorio con lo que el trabajo que genera, el hábito que te da la naturaleza, lo encuentro fascinante. Y es un tema que no sé si se le ha hincado el diente en ese aspecto. En ese aspecto. Otra vez los contextos, ¿no? Otra vez los contextos. Ajá, sí. ¿Cómo definen? Claro. Es que es impresionante. Me toca mucho viajar. Y por eso me enamoré, empezamos a marcar el camino del Inca con unos amigos acá en Chile. ¿Ya? Y te metes al desierto profundo, y te encuentras con un tipo que está ahí sacando un poquito de oro y que va a entregar su oro una vez al mes. Estoy aquí, dame una novela, y el tipo ahí está. Y trabajamos mucho ahora con pescadores, y el tipo, oye, Susana, salir al mar en un bote, sí, qué bonito. No, espérate, un poquitito. Es terrible, terrible. Y todo el entendimiento que tienen con el mar, porque el mar es la ola, qué linda la ola, la resaca, estas cosas como básicas. Pero estás en el ABC, para estos tipos de... La mar está muerta, te hablan. Ese oficio, encuentro precioso, riquísimo. Como en estas sutilezas que claro. tienen, ¿no? Como en la lectura de la naturaleza. Entonces encuentro que ahí nos hemos puesto un poco cosmopolitas, si tú quieres, más modernos, más enganchados al internet, que bienvenido sea el internet, pero esa cosa terrenal. Estoy escribiendo un libro que ojalá, sobre el Atacama, como te digo, ojalá se pudiera leer en el desierto, y ojalá Antártica se pudiera leer con frío y con viento, porque es otra cosa que estar acá tan cómodo, ¿te ves? Entonces, sí. El contexto. Ajá, los contextos, sí. Interesante. Te voy a preguntar como la sensibilidad, el mundo interno de las personas. Tú dices como nos olvidamos a veces de las personas, qué sé yo, en determinados mundos. Y es como el mundo emocional de las personas. ¿Cómo te impacta? Yo soy malo para expresar las propias emociones y trato de ser lo más agudo en captar las ajenas. Okay. Pero no es
para serte bien sincero, no es un tema que me manejo con mucha facilidad. Okay. ¿Qué sé yo? No quiero... ¿Cómo te doy un ejemplo? Soy un poco tosco. Si ni Dios lo quiera, pero se muere alguien cercano, le doy un abrazo, pero ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Porque se supone que yo estaba casado con una mujer argentina que sabe qué decir, cuándo decir, cómo decirlo adecuadamente. Un tono especial, pero después llegó el chilenito y entonces la cosa se complicaba. No sé, fíjate que a lo mejor por esa limitación verbal me he tratado de desarrollar el gesto. Es por seguir con el ejemplo burdo, perdona, prefiero una semana después de llamarte o escribir, decirte, oye, chuta, estuvo maravilloso esto tuyo, o que te acompaña, no sé. El gesto encuentro que es re bonito. Perfecto. Y en ese sentido, ¿qué valor tiene el cuerpo humano, así como el cuerpo para ti, Juan Francisco? Los hombres somos del cuello para arriba, tú sabes. ¿No? Algunos, no sé, los viejos, no sé, me quiero meter a Alejandro en el baile. No, fíjate que es una cosa que siempre he querido ahondar en la cosa, desde la cosa teatral hasta bien tomaste tu idea, te entiendo bien la pregunta, porque los gestos son con el cuerpo. Ajá. Podrá haber un gesto, bueno, también la mirada es parte del cuerpo. Pero fíjate que es tan decidor como lo otro, ¿no? Te quiero decir, yo te puedo, no sé, decir un piropo, por decirte algo bonito, pero con cara agria, es una contradicción. Sí. Hay ciertas partes, además, que son tan expresivas. Los codos no son muy expresivos, pero las miradas, las manos, las posturas. Me encantaría saber más de eso, fíjate. Tomamos clase, perdona, en la universidad de teatro. ¿Ya? Entonces cuando el tipo nos decía, qué sé yo, lo hacía un poco tomándonos el pelo, hagan que los dispararon y se mueren, oye, ¿para qué te digo? Éramos unos genios, hacíamos un gesto, lo más así exagerados que hay, y nos moríamos, nos retorcíamos, era terrible. Pero después el tipo le decía, ahora hagan el gesto de ducharse. ¿Cómo ducharse? Sí, te ducháis todos los días, no sé, hazlo. Bueno, fíjate que me llamó siempre la atención porque es como el gesto de la cosa diaria que uno no observa tanto. La cotidianidad, claro. La cotidianidad, sí. Pero no, encuentro que el cuerpo es de una expresividad. La cara. El rostro. Las arrugas me gustan también. Encuentro, es como el paso de la vida, lo encuentro muy bonito. Esas caras de viejos y de viejas que tú las ves expresivas. Ajá. Es precioso. Sin duda. Es precioso. Sin duda. ¿Y los vínculos? Estaba pensando en vínculo empresario, organización social, los vínculos que se van entretejiendo. Fíjate que en eso, Susana, he tratado de, y voy a ocupar una palabra que ocupaste tú hace un ratito, de el tender puentes. Yo no soy ni experto en esta orilla ni en esa. Ajá. Pero lo que siempre he tratado de encontrar dos buenas piedras para poner la vara, digamos. Sí. Qué ganas de... Recuerdo siempre de haber leído el guión de una película en donde había una conferencia política o algo así, no recuerdo bien, porque que era terrible, eran los rojos con los verdes contra los negros contra los blancos, una cosa. Y los tipos, era algo en viaje, y a los tipos les sucede una tragedia, yeah, y se tienen que unir para salir juntos. Y entonces se nos acaban las diferencias. Encuentro, es un horror decirlo así, pero tú me vas a entender, el terremoto une, porque ¿sabéis qué?
la diferencia tuya, que es no sé, de 2 a 4, sí, pero aquí el problema es 100. Exactamente. Entonces, encontrar, creo que tenemos que tratar de encontrar el adversario común que nos puede unir. Okay. Y ahí tú y yo a lo mejor estamos más cercanos. Lo que pasa es que si el adversario tuyo soy yo y yo soy tuyo, ahí estamos re mal. Porque entonces no nos podemos unir, porque justamente tú eres la antígona, la antagónica, perdona. Sí. Por eso que creo que en este tender puentes, es bien obvio lo que te voy a decir, pero espérate, ¿qué factores comunes encontramos? Yo no soy nada político, pero pero me encantaría decir, espérate, tranquilízate. Tratemos de ver la batalla grande primero y después veamos porque diferimos tú y yo o cualquier político en el cómo, pero tratemos de convenir en el qué. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos buscando? Me da la impresión que estamos tan como metidos en la batalla diaria que no podemos tomar distancia. Hiciste cualquier cosa. Tengo un amigo argentino que vino hace unos días y me decía, y uno habla con más calma del otro país, ¿no? Me decía, hoy la pobreza está sobre el 50%. Entonces yo le decía, pero digo, ¿qué pasó? Cuando yo estaba ahí era, no sé, el 8%. Argentina era muy rica. Me vas a dar 20 explicaciones. Pero espérate, eso es algo terrible que está pasando. Claro, lo que pasa es que la historia también, a la pregunta tuya, de alguna manera compromete, ¿no es cierto? Y como yo estaba a cargo de la historia en esa época, tengo que defenderlo. Sí, está bien, pero hasta tabula rasa. Esto es algo dramático. Que al menos encontremos los factores mínimos en que tú y yo podemos estar de acuerdo. Porque estos puentes no necesariamente tienen que ser puentes gigantescos. Creo que empiezan con la pasada de la piedra, ¿te acuerdas cuando uno pasaba el río y la piedra pero cruzaba? Y con te mojaba hasta el tobillo. ¿Cuáles son esas 4 piedras? Ajá. No te pido más. Pero logrémoslo. Incluso como te digo, no soy nada político, pero lo que está pasando en nuestro país es muy triste. Para no ponerle más calificativo, es muy triste. Algo tenemos que hacer. Sí. Esta cosa de violencia, esta separación, es triste. Juan Francisco, el poder. Háblame sobre el poder. Le tengo terror. Terror. Porque yo te doy a cualquiera de los 4 que estamos acá un poquito de... Perdona. El poder está agazapado en cada uno, a mi juicio. En mí, no se va agazapado, sino que está como un león. Pero te quiero decir, el poder económico, el poder del conocimiento, el poder de los vínculos, el poder de... Todo en toda su gama. El poder incluso hasta el atractivo de alguien. Te va tomando, te vas acostumbrando. Fíjate que, mira la tontera que te voy a decir. Como te digo, tuve mucha experiencia en Argentina en donde el trato es de vos, de capitán a paje. Es más, si te tratan de usted, es como despreciarlo, es como tratar de que sea viejo. Yo a la abuela de mi señora le decía vos, y la vieja era eterna, pero le decía vos, y porque no salía el vos, porque fíjate, la educación chilena formal. Y incluso hablando de ese vínculo, es un vínculo que te vincula muchísimo más que el don y el usted. Mucho más simétrico, Mucho ¿no? más simétrico. Sí, horizontal. Y eso es si que tú quieres, eso es una cosa a lo mejor de palabras y todo más. Pero volviendo a la pregunta tuya, fíjate que creo que una pregunta que uno tiene que hacerse es ¿de qué poder estoy abusando? Porque me encantaría distinguirte entre poder y autoridad, que es distinto. Porque
no sé, estoy seguro que aquí se ha sentado y te ha hablado gente que tiene mucha autoridad en algún aspecto. Ajá. Y la autoridad, por supuesto, es algo que lo respetas. Pero el poder es más odioso, ¿no? Es más... no es tanto respecto a ti, para adentro, para lo que eres, sino respecto al otro. Y fíjate que yo creo que, como te digo, está en ciernes en cada uno de nosotros. Entonces, si no le pones atajo de verdad, yo creo que brota, crece siempre. Okay. El poder de la fama. El poder de la fama. Todo poder. Yo lo encuentro lo más peligroso que hay. Bien. Pero también pues, uno se puede ser muy falso porque tampoco tienes que hacerte creo, como el desposeído de poder, porque lo tienes, de hecho. Uh-huh. Contrólalo y ocúpalo bien. Pero lo tienes. Lo tienes. Por lo que estudiaste, por lo que eres, por el recurso que tienes. Uh-huh. Fíjate que nosotros, la confidencia, en la fundación estamos en uno de los metros cuadrados más caros de Santiago, yo creo. Aquí en el bosque, a pocas cuadras de acá. Uh-huh. Y nunca quisimos, y tratamos de llegar hasta la persona más distante. Más distante. Buena palabra. Pero sin disfrazarnos. Perfecto. Porque es poco creíble disfrazarse. Exactamente. Entonces, yo fíjate que creo que es como un enemigo que lo tienes dentro. Es decir, es un hongo que lo tienes dentro, que lo tienes que cuidar, pero tampoco hacerte el desempoderado, porque es falso. Por eso que encuentro que hay un distingo entre esta autoridad. Hay gente que tiene autoridad incluso en su manera de ser, y es válido. Que te hablan de un modo, que te hablan un lenguaje, y eso es válido. Pero el poder en sí yo creo que es un enemigo del que hay que cuidarse. Perfecto. Uh-huh. Y fatal para los vínculos, ¿eh? Perdona respecto a la pregunta tuya. Porque... Fatal. Fatal. Uh-huh. ¿Y cómo podríamos articular el poder y la competencia de competir? No de ser competente, la competencia de competir. Estoy pensando en los números empresariales. Claro. Fíjate que gracias por tu pregunta. A mí el mundo empresarial me gusta y creo que la competencia es sana. De repente quieres matar al competidor, sobre todo cuando te empieza a ganar, por supuesto, cuando está adelante, por supuesto. Pero encuentro que parte de yo no soy quien para hablar de la sabiduría de la vida, pero encuentro que parte de la madurez de la vida al menos es conciliar ámbitos colaborativos con ámbitos competitivos, con ámbitos familiares, con ámbitos amistosos. Creo que el hombre o la mujer, el ser humano unidimensional, que estamos llegando mucho a eso, se pierde mucho. Si tú y yo jugamos un partido de ping-pong, oye, tenemos que tratar de ganar, porque si no, el partido es una lata, y con todo el ambiente de juego y todo, pero ¿verdad? Pero habrá en otros ámbitos, ¿sabes? Que podemos ser colaboradores. O sea, a mí el ámbito de lo empresarial me gusta, es muy creador, es muy... No quiero ocupar la palabra competente, porque me dijiste que no lo ocupara, pero es muy vivificante. Pero lo fatal es cuando empresarializas, no sé cómo se dice, toda la vida. La vida entera. La vida entera. O cuando al país lo conviertes en una sociedad anónima, no es otra cosa. Ajá. Entonces, fíjate que encuentro interesante la gente que es capaz de actuar deportivamente, de actuar competitivamente, de actuar cariñosamente, de actuar con ternura. Ajá. Como la multidimensionalidad. La multidimensionalidad. ¿No? Sí. Uh-huh. Sí.
sobre todo que como que sacas a relucir, no sé, ciertas virtudes. La multidimensionalidad refleja además una cierta integralidad, porque en la conversación con tu hijo de 3 años, es una conversación donde el mundo empresarial no cabe ni en 1 milímetro, porque es jugar con el autito, ¡ay, se va a caer! Entonces es otra cosa, es otra paciencia, es otra ternura, es otra... Ajá. Sí. Entonces esa multidimensionalidad no solo lo digo por el despliegue exterior, sino porque también requiere un despliegue interior bonito. Sin duda, sin duda. Es como la geografía de... Claro. Bueno, sí. Claro. Sí. No sé, te hablo como padre. Yo te confieso que me di cuenta que era padre como cuando los niños tenían como 7 años. Porque pero después empieza a ser... Y claro, lamentas la etapa que te perdiste, pero bueno, todas las etapas son recuperables, sobre todo en relación familiar. Pero encuentro que es tan bonito hablar con un niño de 7 años, que te exige un montón de... Hermoso. Claro. Ajá. Otra concentración, otra virtud, seguirle el cuento y acordarse que es amigo de Carlitos y qué sé yo. Es bonito, es un bonito ejercicio. Bello, sí. ¿Qué valor tiene el juego para ti? El juego de jugar, no el juego necesariamente de reglas, sí, sino sí, que sí. el entretenerte, como Sí. tenerte en el entre. Está bueno. Fíjate que te voy a tu pregunta porque me gusta mucho, y con la aclaración que haces, yo el juego tal vez no lo tengo tanto en el aspecto formal del deporte ejercido o de jugar a las damas o al ajedrez y todo lo demás, pero encuentro que la vida un poco más azarosa es muy bonita, que de alguna manera se emparenta con el juego. Nosotros con estos amigos, por ejemplo, que marcábamos el camino del Inca y que estábamos en la mitad del desierto, y que eran las 7 de la tarde, y esa hora que te empieza a dar un poco de susto porque se está a oscurecer y estás lejos de agua o lejos de la cosa, ese cosquilleo es muy bonito. Que claro, el cosquilleo que también te da un poco, bueno, la vida empresarial también, ¿no? Pero también te da un poco el juego, esa cosa. Claro, es exactamente ese gesto que hiciste. Como que es el lindero del sustillo de que tienes que poner todo lo de ti, de la confianza. Me gusta mucho. Okay. Como te digo, y está bien tu aclaración, porque yo no es que sea no soy un gran jugador, no sé, pero esa vida más lúdica la encuentro interesantísima. Interesante. Sí. Y las letras, esto de la escritura de tus libros, ¿cómo surge esto de escribir? De plasmar. Sí, siempre, texto. Claro, siempre me ha gustado mucho, pero encontré al final ahora, ojalá que no sea muy el final porque tengo que escribir mucho todavía, encontré un poco la manera, qué horror, te estoy hablando como si fuera el premio Nobel, a 1000 perdones, pero encontré mi manera. Sí. Fíjate que me contaron un cuento sí, lo leí de García Márquez, una cosa tan maravillosa, ¿no? No sé si García Márquez está dentro de tu... Dale. Entonces, este tipo era periodista y escribía, y empezó a escribir 100 años de soledad, ¿te acuerdas? Que fue como su libro madre, su libro hito. Bueno, oye, y trataba, y muy inspirado en una abuela de él, pero como que no le daba el tono, hasta que de repente se dio cuenta que la gracia de su abuela no era las cosas locas que decía, sino que las decía como si fuera, pásame la sal. Y entonces ella decía que, no sé, que veía, no sé, decirte, que en el gallinero metieron a un ángel porque tiene alas, pero te lo decía con el mismo tono que mañana va a hacer frío, así que hay que ponerse el chaleco. Y esa era la gracia. Y él descubrió eso. Y cuando descubrió eso, le abrió la cuestión, se le abrió la pluma. La pluma. Exactamente. Salvando las imagínate, millones de kilómetros de distancia, yo
me puse a escribir lo que siento cuando empecé a recorrer nuestro querido país. Perfecto. Y caché lo que era el desierto de Atacama, y caché la cordillera, y esta cosa que te digo, media del mar, y el frío, voy mucho a Punta Arenas, el frío de Punta Arenas, esa cosa que, y el viento, te digo, pero ¿cómo puede haber tanto viento? Pero es así. Y ahí, en ese enganche histórico geográfico, me llena me encanta, podría escribir. Me abrieron la esclusa. Sí, sin duda. A todo el mundo le pasa, estoy seguro que pero lo caché hace poco también. Entonces recorriendo y reconstruyendo Claro. El camino del Inca, era como si de pronto tú pudieras como sentir lo que de alguna manera ellos iban sintiendo, ¿no? Exactamente. Sí. Y eso es posible plasmarlo en un texto y transmitirlo. Eso es lo que uno trata, lo que estoy tratando, sí. Perfecto. Pero encuentro muy, muy bonito poder llevar al lector, tratar, perdona que te hable como si fuera premio Nobel, pero tratar de llevar al lector espérate, esto era así. Sí. Toda esta cosa de hoy, ¿no? De juzgar el pasado con el presente, es súper, no solo injusta de alguna manera, es muy... pierdes el contexto. El contexto. Una vez más. Vas recortando. Claro, vas recortando, vas parcializando. Como que no lo cachas al final. Exactamente. A mí siempre me ha parecido que si a nosotros un día nos sacan los antibióticos, las pantallas, las píldoras anticonceptivas, los autos, el avión y demás, piensas, te vuelves como tu bisabuela en 24 horas. Porque... Ahí estás. Ahí está. Arrojado a este mundo, claro. ¿no? Sí. Entonces, uno ve solo el presente, ¿no? Eres apenas testigo del presente, ¿no? Te olvidaste ya cuando no había celular. Y yo, perdón, no sé cuándo empezó el celular, pero hace 10 años no había celular. Sí. Entonces, somos demasiado presentistas, fíjate. Sí. ¿Y la voz, Juan Francisco? ¿Qué valor tiene la voz para ti? Bueno, la voz. La voz. La voz. Déjame refugiarme de la pregunta tuya. Como viví muchos años en Argentina, me impresionaba mucho ese tono seguro, ¿no? Que el tipo te podría estar diciendo la barbaridad más grande, que 2 más 2 era 3,5, pero como lo decía con una voz así fuerte, impostada, ¿no? y arrasadora, que la tiene mi mujer, desde luego. Pero, no sé, que me hace la pregunta y entiendo lo importante que es, que hay voces que te gustan, que hay voces que son adecuadas y demás. Sin embargo, llego hasta ahí. Okay. Tu voz. Pues un horror en la radio decir esto, ¿no? No, para nada. Tu voz. No, es fatal, pues, vieja, porque cuando me oigo el mensaje del celular, una voz pitudita, no convence a nadie, qué espanto. No sé, uno no sé si se oye con exactitud, pero no, fíjate que me pillas, Susana. Tú tienes una voz muy especial, muy acogedora. Qué divertido, ¿eh? Porque ahora me haces pensar en la voz, y hay ciertas voces que te gustan y ciertas voces que son inapropiadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero voy a pensar a futuro por la voz. Okay. Te lo mando por mail, 2 meses más. Me lo mandas escrito. Escrito, claro, por supuesto, ni siquiera mensaje. Está bueno eso, por supuesto. Buenísimo, para arriesgarse. Buenísimo. Y el amor en tu vida toda. Si bien enamoradizo, yo creo.
Fíjate que uno que no sabes cómo es la otra gente, ¿no? Entonces la otra vez hablando con mis hijos, unos sobrinos, digo, oye, pero ustedes no te... ¿Desde cuándo empezaron a pensar, te hablo del amor erótico, no es el único, Okay. ¿de cuándo empezaron a pensar en otra o en otra, o en otro o en otra? Como que no me pescaba mucho. Digo, déjame ponerme ejemplo. Yo tenía una mujer en la cabeza, yo creo que desde los 11 años. Una mujer absolutamente inalcanzable. Ajá. Pero sí, yo lo encuentro que es muy... No haberse enamorado, encuentro que es una gran faltante en la vida de una persona. Ajá, una tristeza. Claro, un agujero, que no te das cuenta porque es como si no te doy, no sé, si no te doy algo que no has conocido, no lo extrañas, pero encuentro bonito eso que te produce en el enamoramiento. Mi madre, que era muy observadora, una vez estaba en una peluquería, era señora que hoy tendría 108 años, qué sé yo, y entonces estaba con la peluquera y de repente le dice, señora Luisa, usted está enamorada. ¡Oh! Dijo, pero ¿cómo lo supo? Pues está radiante. Está radiante. Porque claro, la conocían, esta señora que iba y de repente estaba radiante. Y aceptó. Y simplemente por el hecho de estar enamorada, ajeno a que el tipo con que estaba enamorado era un genio, un pajarón, pero te pones radiante. Ajá. Estás alerta. Es un estado extraordinario. Extraordinario. ¿No es cierto? Sí, fuera de lo ordinario. Claro, fuera de lo ordinario, literalmente, claro. ¿Y cómo hacer para que dure? Ajá. No lo sé. Estoy a punto de preguntártelo a ti. No sé, pero ese tal vez no pueda durar, ¿no? Porque la vida o sea, estas cosas, todo tiene su término. Pero esa cosa la voy a llamar, no la voy a llamar, que pensar decir que le digo esto, que no le digo, que metí la pata, y a lo mejor no metiste la pata, pero estás tan sensible que yo lo encuentro re bonito eso. Bien. Sí, encuentro que es un don maravilloso. Perfecto. Y tan impredecible. Gente que se enamora en 5 minutos y otros están 5 años y de repente se les prende la luz. Se prende la luz, sí. A propósito de la luminosidad, a propósito, ¿no? Sí, es bonito, muy bonito. La intimidad es muy bonita. Siempre me ha... el estar como atento, no sé, como atento al otro hasta el menor gesto. ¿Por qué hiciste eso? Ay, mire, y empieza, porque uno se pone ingenioso, todo, con el anillo empieza toda una historia, qué sé yo. Lo encuentro que es como vitamínico, no sé cómo decírtelo. Fue un estado muy bueno. Genial. La pasión es bonita, ¿no? La pasión es bella. Sí. Sí. Siempre te dicen, claro, pasión con orden, sí, pero sí, está bien, pasión con orden, sí, está bien, pero el querer, el desear. Fíjate que el desear es una palabra que la tenemos muy asociada a la sexualidad, y bienvenida sea, porque definitivamente lo es. Pero desear es una palabra re bonita. Sin duda. Fíjate que yo entiendo que etimológicamente viene... En inglés es desire, y desir en francés viene de lo estelar, ese gesto que hiciste tú hace un ratito, es eso, es anhelar, es agarrar, porque ¿por qué deseamos? No te digo que a ti te llamó la atención Juan Carlos, que yo, ¿por qué tienes vocaciones? ¿Por qué estás sentada tú acá y no en la cosa matrona? Que me queda claro que... Pero es curioso, ¿no?
¿Por qué las vocaciones son al final un deseo? Encuentro que es muy movilizador el deseo y muy poco, es difícil de decir, es difícil de explicar, perdona. ¿Por qué el tipo desea estos tipos que iban a la Antártica? ¿Por qué lo hacen? Si es insoportablemente malo, el clima, te has metido en carpas durante 4 meses, tuve que escribir de eso. 4 meses con 2, 3 personas, imagínate. ¿Por qué lo hacen? Porque lo deseo. Perfecto. Fíjate que incluso en el plano religioso, yo soy peor testimonio de lo religioso, pero déjame decirte que en la ortodoxia más central de la iglesia, que es el catecismo, la primera frase, no la segunda, la primera frase que dice es: el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre. A mí me impresionó mucho eso. Deseo. Deseo. Sí, no es el orden, el amor. No, compadre. El deseo. Deseo. Ajá. Es bueno, ¿eh? Buenísimo. Buenísimo. Ajá. Yo el deseo lo escribiría con mayúsculas. Perfecto. ¿No es cierto? Cierto, sí, completamente de acuerdo. Mueve, el deseo mueve. Claro. Y tú dices, ¿pero y por qué? Porque hay otras cosas que puede mover, no sé, pero ¿por qué deseas esto? El consumismo es un deseo, pero es otro, estamos hablando de otro deseo. De tres, como tres, más esencial. Claro, más esencial. Más vital. Más vitales. No es para llenar. No, po. ¿Por qué deseas esto? Yo no encuentro. Porque no tiene explicación. Me lo pusieron. Bien. Hace como 5 minutos nos dijeron que ya quedaban 5 minutos. No, pero tienes un ojo acá, aquí al lado, yo lo leí, cosa más maravillosa. Sí, y entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que terminar, ¿no? Decir hasta luego. Yo tengo el deseo de hacerte otras preguntas. Es maravilloso, me regalaron cada palabra, no te quedan sueltas. Yo querría preguntarte por el tiempo. ¿Cómo te vives el tiempo, Juan Francisco? Estoy en una circunstancia muy especial. Me descubrieron cáncer a la próstata hace 4 meses. Okay. Y se me apuró el tiempo porque quiero hacer muchas cosas. Sin duda. Y las cosas que estoy haciendo ahora me hubiera gustado hacerlas hace 10, 12 años. Pero no antes, porque uno tiene que cumplir su ciclo. Así que hay un tiempo cronológico, ¿no es cierto? El reloj, el de los 5 minutos que nos quedan. Sí. Y hay otro tiempo, ¿no es cierto? El tiempo de la oportunidad, el tiempo de la... Estoy, que tiene una palabra re bonita en griego que te lo voy a decir en 2 minutos más. Estoy trabajando en ese tiempo, el tiempo de la oportunidad. ¿Cuáles son tus oportunidades ahora? Ajá. Estoy viviendo un muy buen momento, fíjate. Genial. ¿Y tus anhelos? Deseos. Deseos. Quiero tratar como de culminar ciertas cosas que estoy haciendo. A Dios gracias, estoy feliz con Simón de Cirene. Que no puedo hablar en primera persona, pero el grupito y nosotros estamos muy contentos de Simón de Cirene. Pero puedes hablar en primera persona, así tú tranquilo. Sí, es que sería en serio deshonesto, no lo digo porque es un grupito. En la parte empresarial también razonablemente bien, para los tiempos que corren, familiarmente, lo debería haber empezado a lo mejor por ahí, bien también. En términos de salud, tengo este detalle, pero bien, la medicina es maravillosa. Ajá. Chuta, estoy viviendo un tiempo extraordinario. Juan Francisco. Realmente, sí. Ideal que nos hayamos encontrado en este momento extraordinario. Así que muchas gracias. Al contrario, te agradezco mucho a ti y te agradezco mucho la atención que pones, porque cada palabra la enganchabas con otra pregunta. Sí. Te agradezco mucho, de verdad, en serio. Buenísimo. Gracias.